Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Hola, buenos días, soy Silvia Bernabeu. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania, y estáis en estos momentos escuchando nuestro programa de febrero. Podéis volver a escuchar nuestros programas en iVoox, en Podcastic, y además podéis contactarnos en nuestra dirección de email hablamosespanol31@gmail.com, donde sabéis que podéis dejarnos todo tipo de sugerencias, opiniones y os responderemos. Y ahora os voy a resumir lo que vamos a escuchar en el programa. Vamos a hablaros, entre otras cosas, del invierno. Y estarán también con nosotros nuestros colaboradores habituales, como sabéis, Claudia Forniés, con su sección La vida de estudiante en Toulouse, y hoy nos va a hablar de las becas Erasmus. También estará Dabel Puente en su sección llamada La Cantinela, donde nos va a hablar de un castillo de leyenda, pero muy real, ya lo veréis. Y también está con nosotros Félix Orán para hablarnos de temas de desarrollo personal y espiritual. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. El invierno, cuando los días son muy cortos y las noches son muy largas. En la preciosa canción Te miro y tiemblo de Jarabe de Palo queda resumido el sentimiento de cobijo que necesitamos en invierno cuando Pau Donés pregunta ¿dónde está el fuego? Llegó el invierno. Edith Sitwell, poetisa y crítica británica, dijo que el invierno es el momento de la comodidad, de la buena comida y la calidez, del toque de una mano amistosa y de una charla junto al fuego. Es el momento de volver a casa.
Y bueno, y es que el invierno es cuando nuestra casa es más hogar que nunca, donde mejor nos sentimos porque fuera las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para estar a gusto. Y podemos estar solos, ¿por qué no? La soledad deseada es necesaria para conocernos mejor a nosotros mismos, esos momentos de silencio, de paz tan imprescindibles. Pero también podemos estar con la familia, amigos, no importa. Pero es en invierno cuando más tiempo pasamos dentro de casa y eso nos gusta. Siempre que pensamos en descansar en el sofá con un buen libro en las manos o una buena película, pensamos en una manta en las piernas y en el invierno. Y si fuera las temperaturas son extremas, todavía estamos más a gusto en casa, ¿a que sí? Os voy a contar una cosa, ¿sabéis cuál es el pueblo más frío del mundo? Está en el municipio de Oymyakon, en Rusia, ubicado en el este de Siberia. Ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en un lugar habitado por el hombre. Esta increíble temperatura fue de menos 71,2 grados centígrados. Madre mía, qué frío. ¿Y sabéis cuál es la temperatura más baja registrada hasta ahora, hasta la fecha? Fue en la Antártida. El 10 de agosto de 2010, los científicos registraron una temperatura de menos 93,2 grados centígrados en la meseta antártica oriental de la Antártida, según la NASA. Y bueno, es que es durante estos meses de invierno cuando más nos damos cuenta de la diferencia de calor que hay entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Una imagen muy típica es el matrimonio que está en la cama y la mujer le acerca los pies helados al marido para buscar calor, para calentarse. Pues bien, es cierto, el calor es diferente entre hombres y mujeres. Los hombres tienen una tasa metabólica basal promedio en reposo, es decir, la energía que queman cuando están en reposo, es más alta debido a su mayor masa muscular. De ahí que fabriquen naturalmente más calor que las mujeres habitualmente. Por eso a ellas les suele aquejar más las bajas temperaturas. Vamos, que nosotras las mujeres parece que tenemos un poquito más de frío siempre. Como dato sorprendente sobre el invierno, os diré también que un estudio reciente publicado en la revista Behavioral and Brain Science concluyó que los pensamientos violentos tienden a disminuir durante el invierno, pues los niveles de violencia y agresión son más altos en climas cálidos. Y bueno, para terminar quería contaros que el invierno aumenta la creatividad. Fijaos, para sentir frío o calor puede hacer aflorar distintos tipos de creatividad. Así, en un estudio que se hizo en el año 2014, publicado en Acta Psicológica, los investigadores descubrieron que las personas a las que se les daba una almohadilla eléctrica terapéutica caliente, una taza caliente de té o que estaban simplemente en una habitación con una temperatura más bien alta, eran mejores en dibujo creativo, categorizando objetos y pensando en ideas de regalos para otras personas. Por otro lado, los que estaban pasando frío eran mejores en la identificación de metáforas, en idear nombres nuevos y en planificar ideas de regalos abstractos. Los investigadores plantean la hipótesis de que el calor ayuda a las personas a sentirse psicológicamente conectadas y más generosas con los demás, mientras que el frío puede estimular la creatividad más abstracta, puesto que las personas tienden a sentirse más alejadas de los demás. Y bueno, como vemos, el invierno también tiene una cara muy positiva. Hay que saber aprovecharla y tenemos de tiempo hasta el lunes 23 de marzo, un día en el que finalizará el invierno. Que lo disfrutéis mucho.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. En realidad no hay nada de lo que huir, todo es en esencia espiritual, incluida la materia. Todo es una emanación de una misma fuente, todo está constituido de una misma cosa, de una energía que se mantiene en vibración. Diferentes formas vibratorias de esa misma energía dan lugar a diferentes realidades. Estoy utilizando el término diferentes porque deseo poner el acento en la diferenciación. Nada está separado de nada porque todo lo que dices que existe es una forma vibratoria de lo mismo, con sus características particulares, diferenciadas. De ahí que la unidad de todo sea indiscutible, pero eso no excluye la diferenciación. Y es así como empieza el primer capítulo del nuevo libro de Félix Torán, que se llama Eres Luz. Ya sabéis que Félix es colaborador habitual de nuestro programa, conferenciante y escritor de libros sobre crecimiento personal y espiritual, y además es ingeniero en la Agencia Espacial Europea. Buenos días, Félix. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tu libro engancha desde la primera frase. ¿Nos puedes contar un poco qué podríamos encontrar en este libro? Bueno, pues este libro presenta, como dice el subtítulo, pues una serie de meditaciones reveladoras para el despertar espiritual. O sea que los capítulos de por sí son como meditaciones ya de por sí. El lector lo lee, lo intenta asimilar y cada capítulo además intenta llevar tu pensamiento más allá de lo habitual sobre temas que son absolutamente trascendentales en el crecimiento espiritual. Y al llevar ese pensamiento más allá provoca que entres en una fase meditativa, es decir, que tengas revelaciones, que pueden llegar en ese momento, pueden llegar cuando le des una relectura, pueden llegar después cuando estás pensando sobre lo que has leído, y te van llegando pinceladas de cosas que tú vas a vivir a tu manera, que tú vas a expresar con tus propias palabras y vas a sentir a tu propia forma. Y es lo que suelo decir cuando hablo de mis libros, ¿no? Mis libros no son dogmáticos, no te dicen qué tienes que creer, ni qué tienes que pensar, ni cómo tienes que pensarlo, sino que te dan herramientas, te dan pautas, te dan un sendero y te acompañan y te ayudan a que tú tengas tus propias revelaciones interiores y tú llegues a tu propia conclusión sobre estos temas que al fin y al cabo son temas interiores, que no se pueden explicar ahí fuera con palabras, ni se pueden universalizar, ni se pueden objetivizar, porque son totalmente subjetivos e incluso más allá de los subjetivos, son experiencias interiores. Entonces podemos, cada uno al leerlo lo puede vivir de una forma diferente, ¿es eso? Exacto, cada lector es un universo diferente, tiene una forma de pensar, quizás sigue algún camino espiritual o sigue otro, quizás no, quizás haya meditado o no haya meditado, puede ser que está acercándose a estos temas por curiosidad, o puede ser que ya haya pensado mucho en estos temas, pero en todos los casos cada lector hará suyo cada uno de los capítulos y llegará a sus propias conclusiones. ¿Y necesitamos saber algo primero, algún conocimiento previo? No es necesario, y además no es necesario haber leído ninguno de mis anteriores libros porque no son sagas, para poder entender este. Sin embargo, todos se complementan, no son como piezas de un puzzle mayor donde todas las piezas se engranan perfectamente. Y de alguna manera nosotros mismos somos piezas de ese gran puzzle, ¿no? Que es la humanidad, que es el universo, que es el crecimiento y el desenvolvimiento espiritual, y cada uno tenemos que convertirnos en una pieza del puzzle adecuada. Todos en esencia dentro sabemos qué pieza somos,
cómo contribuimos a la evolución de la humanidad. Lo que pasa es que nos hemos separado de ese conocimiento y de alguna forma este libro ayuda a ganar ese terreno, a volverlo a ganar y ir retornando a lo que somos en esencia. Y en el libro hay muchas cosas que me han llamado la atención, pero una de ellas me ha sorprendido bastante o de forma especial porque hablas de una canción que me gustaba y me sigue gustando mucho, que es la canción Maldito Duende del grupo Héroes del Silencio. Entonces, creo que te voy a dejar a ti que nos la cuente, ¿no? Que nos cuentes un poco en qué momento utilizas esta canción y por qué, y si hablas en concreto de algunas frases. Pues mira, el libro hemos empezado ya desde el principio de la entrevista con el primer capítulo que habla, evidentemente, como hemos escuchado, sobre la materia y el plano material y nos da a interrogarnos, ¿no?, sobre realmente la materia es mala, es buena o sencillamente es y no tiene ningún problema. Quiero decir, el que es malo o es bueno es como nosotros aproximamos la materia, ¿no? No la materia en sí. Bueno, pues nos da muchas pistas para primero esa parte de los pies en el suelo en este mundo material, tenerla clara. Somos seres con los pies en el suelo, pero también somos seres con la cabeza en el cielo. Es decir, tenemos una dimensión espiritual. Entonces hay un segundo capítulo que nos habla de cómo abrirnos a esos planos superiores. Y entonces hay un tercer capítulo que nos habla del medio para lograrlo, que es la meditación. Y además es muy aclarador, porque hay muchos pequeños matices, no es lo mismo concentración, oración, visualización, conciencia cósmica, conciencia sin elección, contemplación, muchísimos términos que se utilizan y que se mezclan. Este libro te los aclara y te los pone cada pieza en su sitio, ¿no? Entonces, al hablar de la concentración mental y de la meditación, pues se habla de la conexión con el momento presente, ¿no? Donde en el momento presente todo se hace uno, o todo tiende a hacerse uno, pasado y futuro tienden a diluirse de alguna manera en un eterno presente, y esa es una experiencia que cualquier persona que ha logrado grandes estados de meditación profundos sabe que existe porque la ha vivido, aunque sea solo por unas chispitas de tiempo, pero la ha vivido, ¿no? Luego sí, luego vuelves a tu vida en el mundo material, y en el mundo material necesitas el pasado, necesitas el futuro, pero puedes utilizar todo eso mientras vives con los pies en el suelo, la cabeza en el cielo y en el momento presente, ¿no? Y sabiendo lo que estás usando. Entonces, claro, hay una canción que a mí me encanta, ¿no?, de una banda que me encanta, Héroes del Silencio, y que, bueno, que es un auténtico clásico, Maldito Duende, y que, bueno, me vino a la cabeza rápidamente cuando estuve escribiendo este capítulo, porque había algunas frases que, bueno, mucha gente pues atribuyen a diferentes explicaciones, porque las letras de Héroes del Silencio son muy místicas y el propio grupo tampoco ha vamos a decir, descifrado, ¿no?, lo que querían decir al escribirlo, ¿no? También es un poco así, cada uno tiene que hacer lo suyo y tiene que entender ese significado místico, ¿no? Hay quien lo asocia al estado de consumo de drogas, hay quien no. Yo lo asocio a la meditación, porque la meditación no hace falta tomar drogas para llegar a ese estado, ¿no? Sí. Entonces, hay una parte que dice: las distancias hacen cortas y pasan rápidas las horas. Esto, obviamente, quien ha encontrado ese punto de absorción durante la meditación en el que todo se funde en el presente, se encuentra con eso. Se encuentra con que el aquí y el ahora es lo único que existe. No existe realmente el espacio en el que vivimos cada día, no existe lo más lejos ni lo más cerca, ni las distancias. Y no existe tampoco el antes ni el después, solo existe el ahora y el aquí. Eso es lo único que existe realmente. Lo otro son estados de conciencia que creamos subjetivamente para acceder a este plano material y vivir en él. Sin esos estados de conciencia no podríamos pasar el día. Y obviamente cualquier persona cuando se levanta por la mañana, si hace un poquito de esfuerzo, se va a dar cuenta de que esto es así. Porque cuando tú te levantas no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni qué hora es. Todo eso es un estado de conciencia que poquito a poco, puede ser más rápido, puede ser más lento, lo vas tomando, vas creando ese concepto de tiempo, qué hora es, ese concepto de dónde estoy, y al final los encajas. Sí. Esa pasaba toda vez alguna vez. Sí. Pues es una prueba de esto que digo. Y también dicen, te sientes tan fuerte que piensas que nada te puede tocar. Es que efectivamente no puedes sentirte más fuerte y no puedes darte cuenta de que en realidad no hay nada que te pueda tocar en este universo, porque todos estamos unidos, todos somos uno, y no hay separaciones salvo las que hace creer el ego. Pues eso lo sientes cuando estás en ese instante de meditación, cuando llegas a ese momento de absorción. Bueno, esto solamente son algunas pinceladas, pero por supuesto todo esto está en el libro, ¿no? Y además dice, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. La impresión, aquí, por ejemplo, ves otro análisis que se puede hacer, el libro por supuesto encontrará mucho más, te dice, tengo la impresión de divagar. O sea, la mente que divaga, sí. Nunca paras, recuerda el día a día frenético de cada uno de nosotros,
la mente dando saltos de un sitio a otro, no paramos, la mente está completamente divagando entre el pasado y el futuro, entre preocupaciones, recuerdos y tal. Eso es lo contrario al estado meditativo. Por eso tienes esa impresión de divagar. Pero cuando vuelves al presente, la mente se calma, ya no divaga. Estás aquí y ahora. Y luego también hay una parte que dice, las estrellas te iluminan y hoy te sirven de guía. Desde luego en el tarot precisamente hay un arcano que se llama la estrella, que es el arcano número 16, y está precisamente el 16 o 17, ahora me he olvidado de la numeración, y está precisamente vinculado a lo que significa realmente la meditación, es decir, a las revelaciones que vienen de dentro. Cuando tú cierras las puertas a todo lo que es el pensamiento voluntario, a razonar, al diálogo mental interno, al parloteo, a intentar resolver problemas, a visualizar, cuando todo eso se calma en meditación, gracias a la concentración mental te abres a lo superior, y el contenido superior viene a través de la intuición. A la mente superior se accede a través de la intuición. Es como si pescaras, trocitos, pescaditos o trocitos de información intuitiva. Y más que información, son revelaciones que llegan a ti. Y bueno, pues esas estrellas de alguna manera te iluminan y te sirven de guía. Dentro tienes al maestro interior que te va a guiar a través de todas esas revelaciones intuitivas. Bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto, porque la verdad es que además es una de las canciones que a mí también me han gustado mucho, y poder verla de esta forma y con tu ayuda interpretándolo así me gusta todavía más. Bueno, decir que esto solamente es un pedacito de un capítulo del libro, ¿no? Y hay mucho más, por supuesto, y explicaciones más detalladas, y cuando se lee el capítulo se entiende cómo entra todo en contexto, pero luego hay muchos más temas, Se habla sobre la facultad de pensar, de dónde viene la facultad de pensar, cómo diferenciar si te habla el ego o te habla el alma, si nuestras mentes están o no interconectadas. Hay una serie de temas súper apasionantes que realmente te van a hacer ver las cosas de una manera distinta y vas a llegar tú a tus propias conclusiones. Eso es lo mejor. Y hay una cosa que me gustaría que fueras tú mismo el que lo contara a nuestros oyentes, porque hemos visto que en el libro, algunas páginas, ¿no? Para que no lo ha leído, abres así un poco por encima y ves que algunas páginas tienen la letra un poco más clara y otras más oscura. ¿Qué es exactamente eso? Pues bueno, la forma de contar este libro, porque este es un libro que no solo procede del intelecto, como cuento al principio, que también lo explico, ¿no? Sino que es un proceso de cientos de horas de meditación. Lo que aquí viene, de alguna manera, no lo he obtenido únicamente a raíz de pensar y de llegar a hilar lógicamente conceptos. Eso ha sido parte, por supuesto, está el intelecto, pero la parte más importante es la parte revelada, la parte que llega intuitivamente, como te decía, y la que viene de la mente superior. Después le tienes que aplicar, por supuesto, toda tu experiencia, todo tu conocimiento, hay que aplicar la inteligencia, hay que filosofar, hay que atar, hay que clasificar, y todo eso le da forma a un libro, ¿no? Es muchísimo trabajo, muchísimo. Es mucho trabajo, esto es el resultado de más de 2 años de trabajo. Como yo siempre digo, mis libros, bueno, yo los escribo normalmente 1 al año, pero luego los reescribo 6 veces más. O sea que lo que escribo este año saldrá dentro de 3 años. Siempre llevo 2, 3 y a veces 4 libros por delante ya prácticamente escritos, pero todavía por reescribir, ¿no? Es un proceso que no acaba. Entonces, en este caso, para que se vea esa diferencia, para que se vea que este libro no está escrito desde el ego, ¿no? Como diciendo, esto lo he inventado yo, porque la información y la sabiduría no tiene propietario, es de todo el mundo. Yo simplemente la he canalizado en este libro a mi propia manera, ¿no? Con mi personalidad. Pues para diferenciar un poco el yo como personalidad y esa sabiduría, ¿no? Que viene de lo superior, pues entonces he creado un personaje, ¿no? Para que se vea que no lo cuento yo realmente. Y ese personaje en este libro se llama el guía. Entonces, cuando habla el guía, al principio cada capítulo hace una pregunta y es el guía el que responde, ¿no? Y eso cuenta un poco, o transmite esas revelaciones que he tenido que no se pueden explicar con palabras, pero de una forma que va a provocar precisamente el pensamiento. Y después yo intervengo como comentarista un poco, después, dando ya precisiones, aclarando, poniendo piezas en el sitio, para que todo eso, todas esas piezas del puzzle y las revelaciones que habrán saltado mientras se escucha el guía, vayan encajando en su sitio en la mente del lector. Y es así como funciona este libro. Bueno, pues Félix, ¿este es el número 20 o 21? Es el 20, el 20. Sí, el número 20. El 20 ya, madre mía. Bueno, Félix, pues muchísimas gracias, porque además es un libro muy fácil de leer, engancha desde el principio y además nos ayuda a hacer un trabajo interno y personal en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, muchas gracias, hasta pronto.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Y ahora seguimos con Dabel Puente Oces. Hola a todas, hola a todos, esto es La Cantinela Creación Cultural, yo soy Dabel Puente Oces y hoy voy a hablaros de un increíble proyecto en el que tengo la suerte de participar llamado Lúgubre pero Habitable. Lúgubre pero Habitable mezcla humor, terror y cultura general en un lugar que parece sacado de una película, el castillo de Saint-Chartier, en la región centro de Francia. Este castillo, desde el año 2009, es la residencia de mi amigo Ivo Fornesa, otro personaje que parece sacado de un libro o de una novela de ficción. Hace 8 años, allá por 2014, yo me encontraba de gira con un circo franco-italiano por el centro de Francia, más concretamente en una región poblada de misterios, leyendas y brujas llamada Le Berry. Sabíamos que la última etapa de aquella gira nos llevaría a actuar delante de las murallas del castillo de Saint-Chartier y me habían avisado de que el propietario era un compatriota mío. Lo que no me imaginaba es que de aquel encuentro surgiría no solo una amistad, sino un proyecto con tanto potencial como el que tenemos entre manos. Y es que Lúgubre pero Habitable es en un principio un libro de historias de terror escrito por Ivo Fornesa, que viendo con tristeza que cada vez la gente lee menos, decidió transformarlas en proyectos audiovisuales. Vídeos que por ahora hemos empezado a compartir a modo de prototipo por las redes sociales, pero que son simplemente el embrión para poder producir una serie o una película más adelante. Por supuesto, os invitamos a ver estos vídeos, que son como el piso piloto de la urbanización que construiremos después. Solo tenéis que teclear Lúgubre pero Habitable en esa página de vídeos que ya conocéis para dejaros transportar al castillo de Saint-Chartier. Un edificio vetusto, enorme, un antiguo castillo de guerra de más de 1.600 metros cuadrados, en los que Ivo Fornesa ha ido colocando con un excepcional buen gusto una colección de más de 4.000 obras de arte del mundo entero. El castillo de Saint-Chartier se encuentra en la histórica comarca de Berry, en el departamento de Indre, en el centro de Francia. La fortaleza se asienta donde hubo un poblado de galos carnutos, sí, donde estaba el bosque en el que se celebra la reunión de druidas de Panoramix. El pueblo, Saint-Chartier, debe su nombre a un monje que en el siglo VII llegó para evangelizar la zona construyendo un pequeño monasterio. Posteriormente, esa humilde construcción se convirtió en un monasterio fortaleza al pasar bajo la potestad del famoso monasterio benedictino de Deols, que estuvo entre los más importantes de Francia hasta el siglo XIV. El castillo pasó por las manos de diversos propietarios conocidos, como André de Sauvigny, primo de Ricardo Corazón de León. También Le Botellier de Saint-Georges, uno de cuyos hijos era lugarteniente de Juana de Arco, que según algunos historiadores pasó algunas noches en el castillo. Otro de sus propietarios fue el conde de Moreton de Chambrillac, chambelán y ordenanza de campo del emperador. A él se debe la leyenda, parcialmente cierta, que cuenta que hay un tesoro de Napoleón enterrado en el castillo. Bastantes siglos después, las ruinas del castillo ejercían una gran atracción a George Sand, la famosa escritora, quien en compañía de su institutriz iba allí de niña a merendar en el parque del castillo. Esto inspiró alguno de sus cuentos. Uno de sus muchos amantes, el famoso Frédéric Chopin, compuso el Vals Minute en los jardines del castillo al inspirarse con las cabriolas que hacía Marquis, el pequeño perro de su amada. Desde su juventud, Ivo Fornesa soñó con tener un castillo, y no paró hasta conseguirlo. Pero lo que hizo que se decidiera por el castillo de Saint-Chartier fue una señal. Al entrar en la capilla, observó en una de las vidrieras dos símbolos que llamaron poderosamente su atención. El primero era un zigurat, el emblema de un obispo que había vivido allí. Un zigurat, como sabéis, es una torre de Babel, y ese era el título del primer libro de poesía de Ivo. Recorriendo con la mirada aquella vidriera, se encontró otro emblema que tenía una gran importancia para él, la Pentacruz de Tierra Santa, el emblema de la orden religiosa en la que Ivo había sido monje durante 7 años. Y es que Ivo Fornesa, el hombre de las 1000 vidas, como le llaman en algún periódico, ha sido fraile, militar, escritor, poeta, coleccionista de arte y gestor cultural.
Y desde el año 2012 parece haber conseguido reunir décadas de viajes por el mundo en el castillo. Sala por sala podemos visitar una exposición que no puede sino dejarte ojo plático. Tenemos pues un castillo con más de 4.000 obras de arte de todo el mundo y repleto de leyendas y cuentos de terror, un malabarista curioso, un personaje con 1001 vidas y un libro de historias de terror. ¿Pero cómo vamos a transformar esto en vídeo? Para transformar estas historias en vídeos hemos recurrido al formato de la conversación y del encuentro. Ivo interpreta a su alter ego, Émeric de Lansignac, que recibe en su casa a un curioso malabarista que va preguntándole sala por sala por los objetos que están allí expuestos, pero también por los misterios y las leyendas que rodean al lugar. Poco a poco, según se van adentrando en el castillo, extraños ruidos van llamando la atención de este malabarista convertido en reportero, hasta llegar a descubrir, o no, el misterio que se oculta dentro de los muros del castillo de Saint-Chartier. A través de los objetos que hay expuestos en el castillo, viajaremos por todo el planeta. Conoceremos a los Dayak, cazadores y cortadores de cabezas de Borneo, a los Dogon en Mali a través de sus herramientas de fertilidad, brujos africanos y cadáveres escondidos bajo las baldosas del salón. Muchas cosas nos esperan dentro del castillo de Saint-Chartier. Y sin ánimo de crear alarma, muchas de estas historias de terror han sucedido de verdad. Esta colección de cuentos cortos se fue fraguando en la mente de Ivo a fuerza de vivir durante tantos años en un lugar tan peculiar, impresionante y cargado de historia, y además con un notable índice de tenebrosidad. Él mismo ha sentido cosas, ha visto otras y se ha llevado algún susto, pero nunca tanto como sus huéspedes. Casi todo lo que se cuenta en lúgubre pero habitable le ha sucedido a sus conocidos. Él se ha limitado a acompañarles en sus noches de insomnio y de canguelo supremo. Esperamos que estos relatos, más que asustaros, consigan distraeros y haceros viajar por todo el planeta desde un castillo inigualable. Así que ya sabéis, lúgubre pero habitable. No dudéis en seguirnos para saber más sobre las aventuras de Émeric de Lansignac y el pobre malabarista que viene a visitarle. Esperamos que estos relatos, más que asustaros, consigan distraeros y haceros viajar por culturas de todo el mundo. También os deseamos de vez en cuando algún pequeño escalofrío, como el que sintió Ivo cuando al entrar a oscuras en la habitación azul del castillo, notó una vaporosa mano de mujer posarse efímera sobre la suya al pulsar el interruptor. Esto ha sido todo por hoy. Sed buenos, sed buenas y hasta la próxima. Os esperamos en lúgubre pero habitable.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Seguimos con Claudia Forniés. Buenos días, Silvia, y buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un día más a la sección La vida de estudiante en Toulouse. En los últimos años, Toulouse se ha convertido en uno de los destinos Erasmus más populares de Francia y hoy me gustaría demostraros por qué. Para los que no lo sepáis, el programa Erasmus es un programa fundado en 1987 por la Comisión Europea, cuyo objetivo es financiar programas de intercambio internacional. Pero, ¿cuáles son las ventajas de hacer un Erasmus en Toulouse? ¿Qué actividades ofrece la ciudad para los estudiantes internacionales? E incluso, ¿qué organismos existen para facilitar el establecimiento y la vida estudiantil de los alumnos de Erasmus? Vamos a verlo. Ya os he dicho varias veces que Toulouse es considerada la mejor ciudad estudiantil de Francia según un artículo de la revista L'Étudiant. Por lo tanto, esto demuestra que se trata de la ciudad ideal para pasar una experiencia de locos haciendo un Erasmus. En primer lugar, el coste de vida no es tan elevado como lo es en muchas otras ciudades de Francia. Si comparamos la ciudad rosa con otros destinos europeos o incluso franceses, nos damos cuenta de que el coste de la vida de esta ciudad no es excesivamente elevado. En realidad, un estudiante puede vivir con un presupuesto de unos 600 euros al mes, más o menos, teniendo en cuenta el alquiler y otros gastos como la comida o algunas actividades de ocio. Tanto los 3 campus universitarios de Toulouse como todas sus escuelas de enseñanza superior de ingeniería están asociados con numerosas universidades de Europa y del resto del mundo que permiten a sus estudiantes hacer un año de carrera en el extranjero para aprender nuevas culturas y nuevos idiomas sobre todo. Por lo tanto, si estás pensando en pasar un tiempo en el extranjero en el marco de tus estudios, te recomiendo que preguntes en tu universidad si existe algún establecimiento asociado en Toulouse para que tú también puedas disfrutar de esta ciudad tanto como yo. Imagínate una ciudad llena de estudiantes con ganas de salir y pasarlo genial. Bien, pues así es Toulouse. En esta ciudad vas a encontrar fiestas todos los días de la semana. Puedes escoger si te apetece más salir simplemente a algún bar a tomar algo o a una fiesta en alguna discoteca o local de la ciudad. Y además de esto, existen asociaciones de estudiantes centradas únicamente en estudiantes internacionales, que se encargan de hacer que los Erasmus de todos estos estudiantes se conviertan en la mejor experiencia de sus vidas. Evidentemente, como ya os he comentado alguna vez, en cada universidad hay una asociación de estudiantes que se encarga de integrar a todos los estudiantes de la universidad. Pues bien, en estas asociaciones suele haber un equipo que se encarga únicamente de la integración y el acompañamiento de los estudiantes extranjeros que vienen a pasar un año o más a Toulouse. De hecho, en la Asociación de Estudiantes de mi universidad yo soy la responsable del equipo de Relaciones Internacionales y os puedo contar un poquito más en detalle en qué consiste nuestro trabajo. Simplemente nos vamos a encargar de ayudar a los alumnos de Erasmus a elegir sus asignaturas y a cuadrar sus horarios, además de organizar actividades de integración para que conozcan a otros estudiantes, tanto extranjeros como franceses, y también les vamos a acompañar a lo largo del año presentándoles la ciudad con visitas guiadas, por ejemplo, con recomendaciones sobre los restaurantes o los sitios donde ir, museos, etc., y respondiendo a todas sus preguntas. Por experiencia, sé que mudarse solo a un país que no conoces puede dar un poco de respeto al principio y tener una referencia o conocer a una persona que sabes que va a estar ahí para ti cuando la necesites y que va a ayudarte y a responder a todas tus preguntas siempre tranquiliza. Así que estas asociaciones o estos grupos de otros estudiantes en realidad son muy útiles, sobre todo para los extranjeros que vienen solos.
También existen otras asociaciones externas a las universidades, como por ejemplo ESN Toulouse. ESN significa Erasmus Student Network y es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias en Europa. Fue fundada en 1989 y su objetivo es ayudar y desarrollar el intercambio de los estudiantes. De hecho, podéis encontrar esta asociación en la mayor parte de ciudades estudiantiles de Europa. Esta asociación propone un gran número de actividades como excursiones a los alrededores de Toulouse, comidas y cenas en restaurantes típicos tolosanos, visitas guiadas de la ciudad, talleres, fiestas temáticas internacionales. Para participar en todos sus eventos solo hay que comprar la tarjeta ESN Card, que es como una tarjeta de fidelidad que solo cuesta 10 euros y que os proporcionará descuentos en numerosos establecimientos, además de prioridad en las actividades organizadas por ESN durante el año de vuestro Erasmus. La verdad es que esta organización está muy bien porque todos sus miembros son voluntarios y la mayor parte de estos voluntarios han hecho un Erasmus o han estado viviendo en el extranjero por un tiempo. Por lo tanto, saben lo que es vivir en un país nuevo, diferente al suyo, con personas de nacionalidades completamente distintas. Eso significa que tienen experiencia y muy buenos consejos que dar. Otra asociación instalada en Toulouse que acompaña a los estudiantes internacionales es Toulouse Erasmus Fund. Esta asociación no es tan conocida como ESN. Erasmus Fund es un grupo presente en varias ciudades de Francia cuyo objetivo es crear experiencias inolvidables para todos los jóvenes extranjeros que vienen a estudiar o a trabajar a Toulouse. Tienen numerosos colaboradores que les permiten organizar fines de semana en otros países y fiestas de integración. La verdad es que al principio es bastante parecido al de ESN, simplemente que con esta asociación no hace falta ninguna tarjeta ni ninguna inscripción, simplemente hay que ir a su página web para comprar los tickets o las entradas para los viajes, las actividades o las fiestas que organizan y pagar directamente vía internet. Así de fácil. Por último, me gustaría hablaros de Bucamos, un organizador de viajes para jóvenes. Muchas universidades y asociaciones de estudiantes trabajan con ellos porque organizan fines de semana, puentes, vacaciones en la playa o en la montaña a muy buen precio para los estudiantes. Esta es una muy buena forma de conocer otras ciudades francesas por un precio asequible, junto con muchos otros estudiantes internacionales. A veces organizan viajes también a otros países y los estudiantes franceses también pueden venir, por lo tanto también permiten a los estudiantes internacionales integrarse junto con estudiantes franceses. Y a su vez esto permite mejorar a los internacionales su nivel de francés. Como habéis podido ver, hacer un Erasmus en Toulouse es una idea genial. Hacer tu Erasmus en Toulouse te va a aportar cosas maravillosas. Los precios de esta ciudad son bastante asequibles, por lo tanto podrás hacer un montón de planes diferentes cada semana. La gente de Toulouse es muy agradable, siempre acogen a los estudiantes extranjeros y les intentan ayudar siempre que pueden. Si ya sabes hablar un poco francés, esta es la oportunidad perfecta para practicarlo día a día. Y si no conoces este idioma, es el momento perfecto para empezar a aprender lo básico. Tendrás la oportunidad de estudiar en universidades con prestigio en todo el mundo. Así que no te lo pienses más y empieza a organizar tu Erasmus en Toulouse ya. Te esperamos con los brazos abiertos. Esto es todo por hoy. Os espero en el próximo capítulo de La vida de estudiante en Toulouse. Con vosotros Claudia Forniés en Hablamos Español, Radio Occitania.
Un saludo, Silvia, y hasta pronto, queridos oyentes. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Gracias a todos por estar con nosotros el primer domingo de cada mes. Muchas gracias a los colaboradores del programa, Claudia Ferniés, Félix Torán y Dabel Puente. Nos despedimos hasta el domingo 5 de marzo, aquí a las 11 en Radio Occitania o en diferido a partir de las 7 de la tarde, ese mismo domingo en Podcastic, en iVoox y en YouTube. Os deseamos un agradable mes de febrero y hasta pronto.